Bien, hace algunas semanas iniciamos el recorrido por la carta que Pablo le envía a Tito, su colaborador, quien entre otras tareas debió desarrollar un ministerio en la isla de Creta. En dicha oportunidad, si usted se acuerda, pusimos un especial énfasis en el servicio al Señor y cómo éste debe evidenciar en la vida se debe evidenciar en la vida del creyente. En el saludo de la carta, este es un pequeño resumen, mediante el ejemplo que el apóstol Pablo da, encontramos algunas de las razones que motivaban su servicio al Señor. En el versículo 1, primero reconocía que la obra era de Dios. Después en el versículo 2, él entendía que esta obra respondía a un plan eterno. Y en el versículo 3 pudimos ver que él reaccionaba con su vida, puesto que esto era un mandato de Dios. Hoy continuaremos meditando en esta carta y vamos a avanzar entre los versículos 5 al 9, por lo que te pido que puedas tener tus apuntes a mano, ¿no es cierto?, y buscar en tu Biblia el texto que está proyectado, para que juntos podamos revisar qué verdades tiene el Señor para nuestro diario vivir. Si bien ya conversamos acerca de la obligatoriedad del servicio a Dios, hoy reflexionaremos acerca del estándar que Dios establece respecto a quienes han de tener participación en su obra. Si tú tienes el texto en tu mano, te invito a que puedas leerlo o seguirlo con la vista. En la lectura dice así, Tito 1, versículos 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga sus hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a ir al Señor en oración, pidiendo que Él nos guíe en este tiempo de reflexión bíblica. Padre eterno, te alabamos en esta mañana porque tú permites que tengamos la libertad de poder entrar a tu presencia por los méritos de Jesucristo. Gracias también porque pones estos recursos que están a nuestro alcance, Señor, para conocer qué es lo que tú estimas pertinente, cuáles son tus demandas, Señor, para cada uno de nosotros. Pero gracias también porque no solo exiges, sino que también nos ayudas, nos acompañas, nos confortas y estás siempre, Señor, al lado de nosotros mediante tu Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, que ese Espíritu Santo que trabaja poderosamente en nuestras vidas, hoy pueda, Señor, enseñarnos acerca de tu palabra. Podamos, Señor, ser confrontados con ella, podamos ser fortalecidos también con ella. Podamos acercarnos, Señor, a ti de la forma correcta para que tú obres en nuestra vida. Pedimos de tu dirección, de tu ayuda en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Es posible que la labor en Creta la empezasen Pablo y Tito después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Creemos que Pablo fue puesto en libertad después de ese tiempo de encarcelamiento. Puede que os recuerde usted que Pablo había expresado su deseo de ir a España, y muchos eruditos creen que después de realizarlo, él y Tito fueron a la isla de Creta y comenzaron a trabajar en una red de iglesias ahí. No quiero desviarme del tema principal, pero hay un punto importante que debemos relevar. Pablo anteriormente, específicamente en su accidentado viaje a Roma, había estado en la isla de Creta. Si usted ve el mapa, puede observar que en la línea naranja, si es el mismo color, aparece su viaje en barco hacia Roma. Hechos 27 nos narra, entre los versículos 7 al 17, que las condiciones climáticas hicieron que la embarcación en la cual navegaba Pablo en calidad de prisionero tuviera que atracar en un lugar llamado Buenos Puertos,
al sur de la isla de Creta. Voy a tratar de señalarlo en la pantalla, pero es por ahí donde tiene que estar brillando el cursor. Es la isla de Creta y es el puerto Buenos Puertos. No obstante, aun cuando estuvo un tiempo ahí, su estadía fue bajo la custodia romana. Él era prisionero, por lo que no tuvo la libertad para recorrer la isla predicando a Cristo. No podríamos decir entonces que Pablo fue en esa oportunidad cuando comenzó el trabajo misionero. Sin embargo, debe haber observado la necesidad del Evangelio y haber reconocido lo estratégico del lugar, para que tiempo después volviese a realizar su obra misionera. Esto me hace pensar un poco cuánto nosotros estamos constantemente mirando el reino de Dios en la tierra. ¿O cuántos de nosotros vivimos diariamente buscando cómo expandir la obra de Cristo en el lugar donde nos encontramos? Habla claramente acerca de cuáles son nuestras prioridades acá en la tierra y cómo hemos dejado en un segundo plano nuestra real labor de representar a Cristo. Entonces Pablo, después de su encarcelamiento, vuelve a Creta con Tito a trabajar en la predicación. Es muy probable también que el cristianismo ya hubiera sido establecido en la isla anteriormente, porque entre los que habían recibido el Evangelio de labios de Pedro en el día de Pentecostés, habían cretenses. Nos muestra eso Hechos 2:11. Por lo tanto, si bien existían hermanos en la isla, era ahora indispensable que se trabajara en corregir aquellas cosas que estaban desviadas respecto a la sana doctrina. Es por eso que Pablo le instruye a Tito dos grandes encomiendas, las cuales fueron el propósito por la cual Pablo deja a Tito trabajando en la isla. Uno, para que corrigiera lo deficiente. Y dos, para que estableciera ancianos en cada ciudad, así como él lo había mandado. Estas dos instrucciones fueron entregadas por el apóstol en forma verbal a Tito, seguramente cuando estaban trabajando juntos. Sin embargo, pasado algún tiempo, y luego de que Pablo dejara a Tito para atender algunas labores en Grecia y Macedonia, encontró necesario dejarlas por escrito y plasmar los principios que deberían regir la vida de las iglesias en la isla, enviando esta carta finalmente a Tito a través de Zenas y Apolo. Una traducción ajustada al original indicaría el versículo número 5 algo así, como lo que está en negrito ahí abajo. Por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras ancianos en cada ciudad como te ordené. En tal sentido, la expresión poner en orden tiene su raíz en la palabra corregir, poner algo recto o enderezar. Hemos indicado que el cristianismo estaba presente en la isla, sin embargo, con muchas distorsiones, ya que sea por la cultura misma de los cretenses, como estudiamos en la vez anterior, o bien por las influencias del judaísmo, como sea, había una distorsión en la enseñanza. El texto vislumbra que el trabajo que Pablo y Tito habían comenzado se había enfocado en predicar nuevamente las bases del Evangelio, bases puras y limpias, libres de engaños y añadiduras, pero que dicho trabajo había quedado inconcluso cuando Pablo partió de la isla, quedando Tito a cargo de continuar con la tarea. Por lo tanto, Tito debía, a través de la enseñanza de las Escrituras, corregir aquellas cosas que estaban contra la enseñanza de la palabra de Dios y a la vez designar ancianos en cada ciudad. Ancianos que, por cierto, continuarían con la labor de ir completando lo faltante en sus diferentes iglesias en la isla. El Espíritu Santo movió a Pablo a detallar cada aspecto que debía tener Tito en consideración para la designación de aquellos que continuarían con la obra en las iglesias. Sin embargo, pensar que esta instrucción es exclusiva para Tito es caer en un error, puesto que, si bien Tito es el receptor primario de esta epístola, era parte de la instrucción que debían recibir aquellos ancianos de las iglesias para enseñar a los hermanos. Recuerda que los ancianos son hermanos que se levantaron de las mismas congregaciones, por lo tanto debían estar en conocimiento acerca de los requisitos para asumir la responsabilidad. Y también reflexiona esto. La iglesia local también debía reconocer a estos ancianos, quienes eran designados como sus líderes espirituales,
y debían cumplir con los estándares divinos. Mira, observa cómo es el patrón apostólico para levantar los líderes en las iglesias. Dice Hechos 14, 21 a 23, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pon atención. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. 1 Timoteo 3:1 también refleja el anhelo que puede tener un creyente. Dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Por lo tanto, fíjate, no existía una exportación de líderes que eran implantados en cada iglesia cuando los apóstoles la fundaban, sino más bien la dinámica era, a través de la predicación de la palabra de Dios, levantar líderes entre los hermanos de aquella congregación. Entonces, tanto quien ejercería el liderazgo como la iglesia misma debían conocer los estándares de Dios para servir en esa área. Déjame entonces proponerte la siguiente línea de pensamiento que nos va a guiar en el transcurso de esta reflexión. El discípulo de Cristo no debe olvidar el estándar de vida necesario para servir a Dios en el liderazgo de la iglesia local. Te lo repito, el discípulo de Cristo no debe olvidar el estándar de vida necesario para servir a Dios en el liderazgo de la iglesia local. Antes de continuar, es necesario identificar cómo la Biblia reconoce al liderazgo de la iglesia local. Si te fijaste en el texto leído, podrás observar que en el versículo 5 menciona ancianos y en el versículo 7 se refiere a obispos, mezclando ambos conceptos. Es más, en una instrucción paralela que Pablo le hace a Timoteo, instruye para los obispos los mismos requisitos que Pablo le indica a Tito para los ancianos. Schaeffer, un escritor, un teólogo, escribió lo siguiente: en el Nuevo Testamento, la iglesia local incluía a las personas designadas como obispos y ancianos y que eran los líderes responsables de la iglesia local. Es probable que los obispos y ancianos fueran las mismas personas, aunque los títulos fueran algo diferentes en significado. Ancianos, obispos, e incorporo la palabra también pastores, son términos intercambiables en el Nuevo Testamento. Estos deben ejercer sus funciones por designación del Espíritu Santo. El que llama es el Señor. Sin embargo, la iglesia local debe reconocer el llamado de ese hermano al liderazgo, puesto que la Biblia también dice que deben someterse a ese liderazgo. Vamos a ver algunas definiciones. Anciano viene del griego presbúteros, el más anciano. Esta palabra tiene un trasfondo judío. Eran personas con capacidad de aconsejar. Tenían una madurez más amplia, más profunda y que les permitía conducir doctrinalmente a las personas. Los ancianos son los líderes de conducción doctrinal en cada congregación local. En la iglesia, de acuerdo al Nuevo Testamento, debe haber ancianos. Estos presbúteros con capacidad y con madurez espiritual para exhortar, para guiar y para aconsejar a la congregación. Veamos también, la palabra obispo viene del griego episcopos, que significa vigilante, inspector, supervisor o superintendente. Esa función, en el entendido de la organización de la iglesia, le otorga al obispo el cuidar, el supervisar y el vigilar a la iglesia, especialmente y principalmente en lo relacionado con la sana doctrina. Por último, la palabra pastor viene del griego poimen y corresponde a una metáfora que en el Nuevo Testamento se utiliza para referirse a un pastor de ovejas literalmente.
Un hombre que trabaja en los montes y campos cuidando a sus ovejas. ¿Recuerdas tú que Dios utiliza este término también con Jesucristo como el pastor y obispo de nuestras almas, según lo que nos indica Pedro? ¿Cuál es la función del pastor? Cuidar, apacentar, alimentar. Simbólicamente hablando, se refiere a estar continuamente cuidando al rebaño de depredadores, guiarlos hacia los pastos verdes y preocuparse de su alimentación. Ahora bien, en la Escritura encontramos que estas palabras, el presbítero como anciano, el episcopo como un obispo supervisando, son intercambiables entre ellas y que ambas deben desarrollar la obra del poimén, que es el pastor apacentando o el pastor pastoreando el rebaño. En tal sentido, el significado de estas palabras, tanto en dignidad como en función, vienen a recaer sobre la misma persona, no existiendo diferencias entre unos y otros, puesto que un pastor es un anciano y un anciano es un obispo a la vez. Vamos a revisar algunos casos de la Escritura donde se van intercambiando estas palabras y cuyo significado y función está vinculado a las mismas personas. Fíjate, por ejemplo, cómo lo expone Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Ves cómo comienza hablando acerca de los ancianos y les manifiesta su función del pastoreo? Vamos a ver otro ejemplo bíblico que se encuentra en el libro de los Hechos. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Continúa diciendo versículos 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Te das cuenta cómo va intercambiando los términos? Hace llamar a los ancianos, les recuerda función de obispos y también su función de estar pastoreando constantemente a la grey del Señor. También es provechoso observar en este pasaje la pluralidad con la que se menciona el liderazgo en la iglesia. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Esto era común en la iglesia primitiva. Más de una persona ejerciendo las mismas funciones. Ahora, si volvemos a Tito, capítulo 1, versículo 5. Esto es lo que tenía en mente Pablo cuando le instruye la necesidad de establecer estos ancianos, obispos, que debían pastorear sobre las iglesias de Creta, cuya designación debía ser guiada por el Espíritu Santo, con una iglesia que reconocía las cualidades morales y espirituales de sus líderes. La iglesia siempre está observando, ¿no es cierto?, a quienes participan en ella. Mira cómo se lo dice Pablo a los filipenses: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nunca olvides, querido hermano, que la iglesia es del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Lo acabamos de ver. Esto demanda que haya una mayor solemnidad y el mejor de los cuidados para elegir quiénes serán los líderes. Por lo tanto, el discípulo de Cristo, ya sea él como un perteneciente al liderazgo o como parte de la iglesia, no debe olvidar el estándar de vida necesario para servir a Dios en el liderazgo de la iglesia local. Comienza el versículo 6 en Tito diciendo: el que fuere irreprensible. El que sea irreprensible significa que no hay por dónde agarrarlo. No se le puede acusar de algo indebido.
no se le puede señalar, no tiene nada por lo cual deba ser llamado a dar cuentas. En definitiva, son personas íntegras con una conducta aprobada. Pero ¿dónde se manifiesta esa integridad? Primero vamos a ver que quienes postulan o quieren participar de una forma activa en la obra del Señor deben ser irreprensibles en el hogar. Dice el texto, marido de una sola mujer. Hemos de tener en consideración que en la cultura greco-romana la poligamia no era algo discutible. Generalmente era practicada por quienes tenían mayores recursos o estatus más alto. Sin embargo, contrario a la cultura, todos los creyentes, y con mayor razón quien respondía a la voz del Señor en este servicio, debía mostrar fidelidad y exclusividad hacia su esposa. La traducción literal habla de un hombre de una mujer. En tantas interpretaciones del texto, algunas se han inclinado por el hecho de que debe ser casado una sola vez, incluso si éste ha enviudado. No obstante, tenemos que tener en cuenta el resto de la Escritura, recordando que Pablo no prohíbe casarse en el caso de la viudez. Sin embargo, tiene que ser en el Señor. Ahora bien, independientemente de la postura más fina, existe un principio irrefutable en el cual debemos poner nuestra atención. Y es el hecho de que el ministerio más grande que tenemos nosotros los varones comienza en el hogar. Es ahí donde comienza la irreprensibilidad. Una vez leí un artículo que decía, una frase que decía, muéstrame tu relación con tu esposa y sabré cómo es tu relación con Dios. La relación que Dios demanda de nosotros hacia nuestras esposas viene a representar la relación de Cristo y la Iglesia. Con esto pasamos nosotros a ser un reflejo de lo que es Cristo. Mira lo que dice Efesios 5:23 y 25 al 27. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, y sin mancha. ¿Te das cuenta el estándar sobre el cual Cristo pide que tú te relaciones con tu esposa? Hoy día, 14 de febrero, a lo mejor es la fecha que muchos externalizan quizás los sentimientos, pero el llamado del Señor es permanente y constante a amar a tu esposa. Sigue diciendo también el texto en Tito que este hombre irreprensible debe tener hijos creyentes no acusados de disolución ni de rebeldía. Acerca de la salvación, reconocemos por sobre todas las cosas que no existe intervención humana en el proceso, siendo una obra exclusiva de nuestro soberano Dios. Sin embargo, el foco está puesto en la responsabilidad de quien está llamando o quien está llamado a liderar en la iglesia. Primera de Timoteo 3, 4, 5 nos entrega más detalles acerca de lo que engloba esta demanda de Dios. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por lo tanto, la misión primaria de quien ejercerá alguna responsabilidad en el liderazgo de la iglesia es ser, primero, sacerdote del hogar. Debe tener autoridad, amor, dedicación, pastoreo y enseñanza en su propio hogar. Y esto debe ser manifiesto a la congregación misma. La disolución mencionada en el texto de Tito hace referencia al libertinaje, a una vida licenciosa y con malas conductas. Y la rebeldía se refiere a hijos no sometidos, insolentes e indisciplinados.
Pablo aplica una conclusión lógica en Timoteo. Quien no puede gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En definidas cuentas, esta situación no puede redundar en traer una vergüenza al Evangelio o bien a manchar el nombre de la iglesia de Cristo. ¿Recuerdas a Ofni y a Finés, los hijos del sacerdote Elí, quienes vivían impíamente delante del Señor? El primer libro de Samuel, capítulo 2, nos muestra cómo era el actuar de estos jóvenes. Menospreciaban las ofrendas a Jehová, tomando de las cosas que no les correspondían. Mantenían relaciones sexuales con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y aun cuando Elí le llamó la atención, dice la Escritura que Elí nunca les estorbó. Primera de Samuel 3:13 dice: y le mostraré, hablando Dios, que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Ese verbo estorbar viene del hebreo corregir. No los corrigió, no los disciplinó, no los reprendió. Fue un padre consentidor que fue juzgado severamente por Dios por su omisión. Déjame decirte una verdad. Cuando entendemos las prioridades y reconocemos la importancia que Dios pone en el trabajo espiritual en el hogar, sin duda, servir en la iglesia será una consecuencia de estar centrado en Dios. Todos nosotros hemos de depender de nuestro buen Dios y sus recursos para poder tener una correcta relación, ya sea con nuestros cónyuges o con nuestros hijos. Dependemos de su poder, necesitamos de su guía. Confiar en esto nos acerca a tener una correcta perspectiva acerca de nuestras responsabilidades como padres y nos permite vivir y disfrutar de la gracia de nuestro Dios. Vivir la gracia desde el hogar se trasladará a que podamos vivir la iglesia vivir la gracia también en la iglesia con nuestros hermanos. Yo te pregunto ahora y me lo pregunto también a mí: ¿estás amando como ama Cristo? Y a la vez estás corrigiendo como Cristo corrige. ¿Qué tanto está influyendo el sistema que copiaste de la familia para llevar adelante tu hogar? ¿O abrazas la psicología para ser un mejor padre o esposo? Los principios rectores para la vida familiar están plasmados en la palabra del Señor. Ellos son suficientes para vivir una vida familiar que glorifique a Dios. ¿No es acaso Dios el creador de la familia? Seamos diligentes para enfocarnos en Cristo y cumplir nuestras responsabilidades. Es un llamado a la iglesia y de manera particular a aquellos que deben cumplir labores de liderazgo en la congregación. Recuérdales constantemente en oración pidiendo a Dios que el molde de sus hogares sea Jesucristo. El discípulo de Cristo no debe olvidar el estándar de vida necesario para servir a Dios en el liderazgo de la iglesia local. Primero, siendo irreprensible en el hogar. Y segundo, siendo irreprensible también fuera del hogar, es decir, con los hermanos. Irreprensibles entre la congregación o en la congregación. Y continúa Tito diciendo: como administradores de Dios, irreprensibles como administrador de Dios. Esto no tiene que ver con un cargo jerárquico, sino con una función de servicio. Dios ha dejado en las manos del obispo, del anciano, el cuidado, la administración, la dirección y conducción espiritual de la iglesia que Él ganó por su sangre. Perdona que esto te lo haya repetido 2 o 3 veces ya, pero es para tomar la relevancia que tiene la iglesia de Cristo. Es necesario entonces que este hombre sea irreprensible en llevar adelante la tarea encomendada. Note usted cómo o qué es lo que se le demanda a este
obispo según 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere. Es un requisito de parte de Dios que cada uno sea hallado fiel. Dios demanda fidelidad a Él y a su palabra. ¿Qué continúa diciendo la carta de Tito? No soberbio. Debe ser irreprensible y no soberbio. Significa no arrogante, humilde. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La Biblia dice, Dios se opone a los soberbios. Mateo 11:29 nos resalta una de las características más llamativas de Jesucristo. Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No puede estar presente ni la arrogancia, ni la soberbia en nuestros corazones, puesto que todo lo que hacemos, lo hacemos solo por la gracia de Dios y no hay ningún mérito en nosotros mismos. Tito continúa listando aquellos requisitos que deben tener los ancianos, los obispos. No iracundo. ¿Qué es ser iracundo? Esto que es dado fácilmente a la ira. Mira lo que dice el proverbio, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y Santiago 1, 19, 20 dice, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando reaccionamos con nuestros propios medios, con nuestro propio ímpetu, dejamos afuera lo que el Señor quería hacer. Continúa diciendo, no dado el vino, no pendenciero. Estas dos cualidades, no dado el vino, quiere decir que no sea un bebedor, que no sea un adicto al vino. No está prohibido el uso, pero sí su abuso. Una persona dada al vino tendrá poco juicio. Isaías 28:7 reprocha el error de los profetas y los sacerdotes por haber sido adormecidos por el vino y la sidra. Una mente ocupada por algún vicio no estará en condiciones de guiar a la iglesia de Cristo. No será juicioso, no será prudente, no será recto. Cuando habla acerca de no ser pendenciero, como sigue diciendo Tito, es una persona que está dispuesta a pelear, que constantemente impulsa las peleas, las contiendas y las disputas. Muy contrario a lo que dice acá, el creyente debe ser un pacificador. Continúa diciendo, no codicioso de ganancias deshonestas. No solo tiene el carácter de obtener dinero por medio de ilícitos, sino que también se refiere a alcanzar lugares preeminentes, ocupando su condición de líder de la iglesia. El deseo de enseñorearse de la grey, puesto que al hacerlo, esto le otorgará algunos dividendos. Juan escribe en su carta, en la tercera carta, y dice, yo he escrito a la iglesia. Teótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Justamente a esto hace alusión el no ser codicioso de ganancias deshonestas también, como esta actitud de Diótrefes que se enseñoreaba de la grey y con esto obtenía un privilegio, un poder especial que le otorgaba ganancias. También Pablo le escribe a Tito y le dice que, si no más bien, esta persona debe ser hospedadora, un hospedador, alguien hospitalario, que atiende al extranjero. Saben que esto es una genuina expresión de amor. Mira cómo lo dice Romano.
Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Todas estas situaciones, todos estos atributos, todas estas buenas prácticas cristianas son muestra del amor, y la hospitalidad también queda inserta dentro de esta muestra de amar a los hermanos. Continúa diciendo que debe ser amante de lo bueno, amante del bien. Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Otra manifestación del amor. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Continúa listando Tito, la carta de Pablo a Tito, y dice: sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Sobrio habla de una persona con una mente sana. Sus pensamientos son gobernados por el Espíritu Santo. De una persona digna de confianza, es prudente. Cuando hablamos de alguien justo, hablamos de una persona que vive en rectitud. Es su estilo de vida vivir en la rectitud. Alguien santo, alguien que se separa para un servicio a Dios. Y dueño de sí mismo, alguien que es capaz de controlarse a sí mismo. Y fíjate cómo primera de Pedro, entre los versículos 13 al 17 del capítulo 1, engloba todas estas características que deben tener los creyentes, tanto más aquellos que están gobernando o dirigiendo la iglesia de Dios. Por tanto, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea, que ahora tu vida sea una vida justa, de rectitud. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, santos. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, mira cómo dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. De controlarse a sí mismo, de ser dueño de sus acciones, te obligan a conducirte, ¿no es cierto?, de la forma que el Señor espera. Ahora, de la lista de virtudes que están ahí, que sirven para el liderazgo de la congregación, sean ancianos, pastores, obispos, vienen a exhibir la profunda necesidad de la gracia del Señor en nuestra vida. Nadie en su juicio sano, ¿no es cierto?, podría atribuirse el 100% de cumplimiento de estos puntos mencionados. Nos reconocemos débiles. Y es entonces cuando escuchamos al Señor diciéndonos: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El liderazgo también debe ser irreprensible en la congregación mediante retener la palabra fiel. La palabra retenedor hace alusión a quien abraza o toma firmemente algo. En este contexto, la palabra de Dios, que es digna de confianza. El anciano, el obispo, el pastor, debe estar asido firmemente con la doctrina de Dios, fundamental para la iglesia, tal como ha sido enseñada, para que también
pueda entregarla sin alteraciones a sus oyentes. Mira el consejo que Pablo le da a Timoteo. Y más que consejo, una instrucción. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La frase que usa bien la palabra de verdad se podría traducir como que separa rectamente la palabra de verdad. Es decir, que traza con ella, definiendo las verdades inequívocas del Evangelio y de la doctrina, y poniendo la mira en esto, para desechar las cosas que no son provechosas. Por lo tanto, el conocimiento de la palabra de Dios y su apego irrestricto a ella le proporcionará al líder espiritual la capacidad de exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por un lado, la exhortación, que viene del griego paraklesis, lleva la idea de traer a alguien muy cerca a fin de instar, alentar, dar gozo y consolarle. Solamente las sanas palabras pueden nutrir al desorientado, al confundido y al temeroso hermano. El objeto de enseñanza del líder siempre debe ser la palabra del Señor y estar recordando y poniendo en la mente de nuestros hermanos una y otra vez el Evangelio de Cristo. Y por otro lado, la palabra de Dios llevará al anciano, al obispo, a convencer a los que contradicen. Dicho de un mejor modo, será el Espíritu Santo quien utilizará la palabra de Dios para convencer a aquellos que se resisten y contradicen las sanas enseñanzas. Mira lo que dice Pablo a Timoteo en su segunda carta: más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El enfoque correcto de las responsabilidades del liderazgo respecto al uso de la Escritura permitirá que la Iglesia cuente con la protección y con la orientación necesaria para su crecimiento, el cual Dios dará mediante el uso de su palabra. ¿Recuerdas tú lo que pasó en el libro de los Hechos? Hubo un altercado, ¿no es cierto?, una queja, porque los apóstoles habían desatendido, ¿no es cierto?, a las viudas. Sin embargo, ellos llegaron a esta convicción. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El ocuparse en la oración y en el ministerio de la palabra era la labor principal y primordial del liderazgo en la iglesia. ¿Reconoce la importancia que tiene, por ejemplo, en nuestra iglesia local, que el liderazgo se enfoque en cumplir su responsabilidad bíblica? ¿Sabes que esto también abre puertas para el servicio entre los hermanos? Otorga la hermosa posibilidad y la gran oportunidad de servirnos unos a otros, de amarnos, de preocuparnos de nuestras familias. En definitiva, podemos vivir una comunidad profunda, no siendo esto una exclusividad del liderazgo de la congregación. El discípulo de Cristo no debe olvidar el estándar de vida necesario entonces para servir a Dios en el liderazgo de la iglesia local. Primero, siendo irreprensible en el hogar y también siendo irreprensible en la congregación. Para finalizar,
Hemos reflexionado hoy acerca del enfoque de un liderazgo bíblico y de la necesidad de recordar cuáles son los estándares que Dios demanda para quienes gobiernan la iglesia local. Era la forma en la cual Dios quería trabajar en la iglesia de Creta y es la forma en la cual Dios quiere trabajar también en nuestro medio. Déjame decirte que si bien es un requisito para quienes presiden las congregaciones, no tengas duda alguna que debiera ser un objetivo en la vida de cada creyente. Finalmente, te encargo tus oraciones por el liderazgo de esta congregación. A veces quizás no sabes en qué dirección orar por tu pastor o por tus ancianos. Aquí vemos una larga lista de virtudes que el Señor debe seguir trabajando en cada uno de nosotros. Pide al Señor que en su gracia Él nos sostenga día a día para ser irreprensibles, tanto en el hogar como en la congregación, y que esto solamente redunde para su gloria. Te invito a que podamos orar, querido hermano. Padre eterno, te damos gracias porque tu palabra nos recuerda una y otra vez, Señor, que tú eres el centro de todo. Gracias porque en tu bondad, en tu misericordia, tú nos utilizas, Señor, a cada uno de nosotros en tu obra. Pero no desconocemos, Señor, que la obra es tuya y que necesitamos de ti para servirte, Señor. Rogamos, Señor, que a cada uno de nosotros tú nos sostengas, nos ayudes, podamos, Señor, cada uno de nosotros cumplir la función, la labor, el mandato que tenemos en nuestros hogares, Señor. Oramos también por nuestra congregación, para que tú les uses, Señor, para que tú levantes también más siervos del medio de ellos, Señor. Que el objetivo sea que tu nombre siempre sea glorificado por cada uno de nosotros en los diferentes lugares donde estamos. Muchas gracias por tu instrucción bíblica, Señor. Muchas gracias porque tu estándar sobrepasa cualquier cosa que nosotros podamos entender o pensar. Pero más gracias te damos, Señor, porque tú también pones los recursos a nuestra mano y a nuestro alcance a través de Jesucristo para poder acercarnos a ti. Oramos, Señor, y te agradecemos todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.